Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos en el Diario Agroempresario. Hoy en el ¿Quién es quién? Estamos con Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Bueno, Jorge, ¿naciste en Entre Ríos? Yo en realidad nací en Rosario, pero mi madre, digamos inmigrante libanesa, Sí. se instalaron con sus padres en Entre Ríos en su origen, y de ahí justamente viene el tema campo, ¿no? Por parte de mi madre en la localidad de Hernández, en Entre Ríos. Así que te diría que desde los 4 años prácticamente que yo tengo contacto con Entre Ríos, y a partir de los 20 que sí me fui a vivir al campo definitivo. ¿Por qué naciste en Rosario? ¿Vivían en Rosario? Mi madre cuando se casó se fue a Rosario, se casó con mi padre que era de Rosario y... ¿Tu padre es rosarino? Mi padre era libanés también, los dos. Yo soy primera generación argentina. Ajá. Así es. ¿Vinieron del Líbano, se radicaron en Rosario? Mi padre se radicó en la provincia de Santa Fe y terminó en Rosario, y mi madre en Entre Ríos. Ajá. Mi padre era viajante del negocio de quien fue su suegro, Sí. mi abuelo, y ahí se conoció con mi madre y se terminaron casando. Ajá. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanas mayores que yo. ¿También Son nació en Rosario o ella ya nació? Los 3 nacimos en Rosario, ellas todavía viven en Rosario, y yo me instalé, como te digo, en los 20 años en Entre Ríos. En Entre Ríos. O sea que la primaria y la secundaria la hiciste en Rosario. Exactamente. Yo los estudios de colegio fueron en Rosario. ¿En dónde? En el Colegio Sagrado Corazón de Rosario, es una congregación de padres bayoneses. Ajá. Y bueno, mi padre murió cuando yo era muy chico, con lo cual cuando terminé el colegio tuvimos necesidad de que yo me haga cargo del campo. Y Claro. ahí es donde me voy a vivir a los 20 años definitivamente de Entre Ríos, y ahí sigo mi vida. Así que te diría que tengo más años vividos en Entre Ríos que Claro, en ¿y tus padres compran campo así en Entre Ríos? Mi madre, o sea, madre. mi abuelo materno, Sí. compra ese campo que todavía tenemos. Es la tercera generación, generación. que tenemos, que vivimos en este campo, ¿no? Claro, ¿en dónde está? Hernández es una localidad que está a 86 kilómetros de Paraná, Ajá. sobre la ruta que va a Concepción del Uruguay, y a 25 kilómetros de Nogoyá y 35 de Victoria, para que O sea, geográficamente que estás más cerquita de Nogoyá, digamos. muy ¿no? cerquita. Claro. Es una cuenca lechera chica, es la cuenca central lechera de la provincia de Entre Ríos. De la provincia de Entre Ríos. Así es. ¿Y vos te fuiste a trabajar al campo una vez que terminaste la secundaria? Efectivamente, esa fue la decisión. Y no tuviste estudios terciarios, ¿no? Mira, intenté estudiar veterinaria en algún momento, después algo de abogacía, pero la verdad que la situación de ese momento era bastante complicada por nivel de endeudamiento, y hubo que remar bastante Sí. para salir con el campo. Y yo no sé si no me dio el cuero o la cabeza, pero entre las dos cosas Claro. me tuve que dedicar a trabajar. Al campo. ¿Y tu infancia y adolescencia en Rosario, en qué transcurría? ¿Hacías deportes? Mira, hice deporte, jugué al rugby cuando era en el colegio, Sí. justamente para el equipo del colegio. Todavía conservo mis amigos que cuando puedo nos vemos en Rosario o nos encontramos en algún lado. No fui un amante mucho del deporte, sí de la música. Ajá. Te diría que desde los 13, 14 años, cuando empezamos en secundario, armamos la famosa banda de música que uno siempre soñó, con el cual empezamos a cantar con Jorge van der Mole, que Ajá. te diría que es uno de los más conocidos, porque Sí. él siguió en la música y yo me fui a trabajar al campo. Claro. Así que tuvimos algún Un gran recital. autor, un gran compositor, Muy Van der bueno, Mole. siempre fue desde chico. ¿Y cómo se llamaba esa banda, te acordás? No tuvo nunca nombre. Ah, Se la lo banda de retiraron. amigos. Exacto. ¿Y eran todos de ahí, de este colegio? En realidad Jorge es oriundo de Andino, Ajá. pero sí éramos todos Compañeros compañeros del colegio, con otros 2 más que nos ¿Y acompañaban. qué instrumento tocaba, Jorge? Mirá, yo me dediqué siempre a la guitarra, en algún momento hice algo de batería, Ajá. pero el fuerte era guitarra y voz junto con Jorge. O sea que los dos cantábamos y hacíamos guitarra, y bueno, el resto de la banda acompañaba. Mirá qué lindo. Así que, Es muy interesante y lo seguís viendo, Jorge, sin duda. Sí, sí, mirá, casualmente hace pocos meses hice un recital en Paraná, con lo cual lo fui a ver, y fue una alegría porque estuvimos un rato largo charlando. Mirá qué bueno. ¿Te fuiste al campo? ¿Te radicaste ahí en Hernández? Me radiqué en Hernández. ¿Ya es soltero, casado? Yo en ese momento estaba soltero, después me casé con una chica de Nogoyá, Ajá. ingeniera agrónoma justamente. Sí. Trabajamos mucho tiempo, la verdad que fuimos un buen equipo de trabajo. Hoy estoy Sí. separado de ella, pero mantenemos muy buenas relaciones. Pero tuvimos un buen equipo de trabajo. Yo cuando tomé el campo era un campo de cría, Sí. con algo, lo clásico en aquella época eran vacas de cría y lino, Sí. que era Lino. obvio. Y la verdad que lo fui transformando por la necesidad de tener ingresos mensuales. En el año 78 termino siendo tambero. Ajá.
por una promoción de una empresa que estaba instalada ahí en Nogoyá. Y a partir de ahí empieza mi vida como tambero, me dedico al tambo cada vez más y hoy sigue siendo tambo, ¿no? Claro, y hoy tenés tambo y algo de agricultura. No, ¿O solamente tambo? Absolutamente todo tambo. Monotambo, lo llaman monotambo, con lo cual hoy es una situación complicada. Porque esa empresa en Nogoyá tampoco está. No, cambió de nombre, claro. Se vendió, pero claro. Para no decir marca, ¿no? Sí, Suiza, una empresa suiza. Exactamente, sí. Eso mismo. Bueno, pero sigue, la planta renovada y reformada sigue. ¿Tuviste hijos con esta ingeniera agrónoma que te casaste? No tuve hijos, nos dedicamos a trabajar mucho y tal vez culpa de eso nos olvidamos o no quisimos tener hijos. Yo creo que fue una decisión de no tenerlos. Sí. Nos dedicamos inclusive a la administración de campos. Durante casi, te diría que 15 años administré no solo lo mío, sino campos de terceros. Fue una muy linda experiencia, aprendí muchísimo. Y nos dedicamos también un poco a la industria. En algún momento con uno de mis asesorados o administrados nos asociamos y pusimos una planta de elaboración de quesos. Hicimos como 7, 8 tipos de quesos con marca propia. Llegamos a... ¿Qué marca? Se llamaba ¿Qué queso una? Y la otra Estancias Unidas del Nogoyá. Mira. Así que, bueno, llegamos a elaborar 30.000 litros por día. Fue una muy buena experiencia, pero lamentablemente en un momento de crisis no tuvimos espalda financiera para soportarlo y tuvimos que cerrar. Seguimos siendo tamberos, pero no industrial. Sí, industrial. Es una linda. La política también forma parte de tu vida, no solamente la gremial, sino la partidaria. Efectivamente, yo empiezo en realidad mi vida social agropecuaria empieza en el movimiento CREA. Yo soy fundador en el año 72 del CREA Nogoyá, un CREA que todavía existe. Llegué a fui vocal regional del Litoral Sur en una CREA, fui presidente de la Comisión de Forrajes, de la Comisión de Lechería, hasta que en algún momento sentí la necesidad de volcar la energía al gremialismo, integrándome a la Sociedad Rural de Nogoyá, que pertenece a CREA, ¿no? Bueno, ahí llegué a ser presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, después fui presidente durante 2 periodos de FARER. Que es la federación que agrupa todas las Efectivamente, es la Confederación de Rurales de Entre Ríos. Y en esas instancias de presidencia de FARER, en el año 2008 me toca manejar la confederación o dirigir la confederación en pleno conflicto de la 125. Claro. El radicalismo en ese momento... en realidad fue el Acuerdo Cívico y Social, que era el radicalismo y el ARI, nos ofrecen al campo un espacio para ser diputado nacional y en tercer lugar termino yo sin pensar de que íbamos a sacar tanta cantidad de votos y termino sentado en una banca desde el 2009 al 2013 como diputado nacional. Claro, sin haber tenido militancia política, nunca, alguna simpatía, pero nunca militancia ni haber estado recorrido... Contactos con políticos, ayuda a algún político en asesoramiento, pero nunca tuve militancia, así que termino de golpe ahí, ¿no? ¿Cómo fue ese paso por el Congreso Nacional? Mirá, es una linda experiencia para darnos cuenta y ver desde la vereda de enfrente, sobre todo en nuestro sector agropecuario. Yo soy uno de los llamados agrodiputados que entramos, así que me dediqué a trabajar básicamente, si bien era diputado nacional y en todos los temas, pero en lo que más participaba uno era lo agropecuario. Ahí uno puede ver todos los errores o las falencias que desde el sector agropecuario tenemos o cometemos, ¿no? Pero es una linda experiencia, la experiencia legislativa es muy rica, si uno la sabe usar, lo más interesante es que hay que ser consciente de que uno con los proyectos de ley lo que hace es decidir la vida de la gente, ¿no? Claro. Por eso cuando apretábamos el botón de sí o no para votar un proyecto, había que masticarlo bien y había que ser consciente de que lo que votábamos decidía la vida de la gente, ¿no? Sin duda. Es una linda experiencia, se aprende mucho, creo que hay mucho por hacer, hay mucho por corregir, sobre todo, pero para mí es la base fundamental de la política, ¿no? Y ahora estás como vicepresidente en la Confederación Madre, que es CRA, ¿no? Sí, la verdad que a mí el gremialismo agropecuario siempre me gustó mucho. Cuando dejé de hacer política o dejé de ser diputado, bajé nuevamente a mis raíces, que es FARER, la Confederación. Volví a ser presidente de FARER y a partir de ahí una proyección y llegué a ser vicepresidente de CRA en este momento. ¿Le dedicás mucho tiempo a la política gremial? ¿Te quita al trabajo? Mirá, yo te diría que si tenemos que ponerle números de día, sí, es bastante. 3, 4 días por semana tranquilamente, entre lo que uno hace en la provincia y lo que uno hace acá en Capital. En Capital, ¿no?
pero la verdad que no lo siento, me gusta mucho. Te gusta sinceramente, mucho. Me gusta mucho. Gracias, Jorge. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, exdiputado nacional, en el Quién es Quién aquí en el Diario Gran Empresario.